gusto saludarles en esta mañana linda que el Señor nos regala. Una hermosa mañana para adorarlo, para bendecir su nombre, para glorificarle. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿sí? Y bueno, en este día también damos un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Un saludo muy especial desde aquí, desde la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Es una bendición poder ver que ustedes nos acompañan, así estén distantes. Algunos desde otros países nos acompañan, otros desde otras ciudades, pero un abrazo y que el Señor les bendiga. Vamos a disponernos para escuchar el consejo del Señor, amén. Así que cierre sus ojos, usted también que está desde su casa, cierre sus ojos, dígale: Señor, dispongo mi mente y mi corazón para que tú me hables en este día. Dispongo mi mente y mi corazón para que tú me dirijas la vida. Padre Celestial, en esta mañana nos disponemos a la acción de tu Espíritu Santo. Nos disponemos para que nos hables, para que nos guíes conforme a tu palabra. Señor, tómanos, háblanos al corazón y que nuestra vida sea dirigida por tu consejo. Nos disponemos en apertura de mente y de corazón, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar lo que tienes que decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Imaginemos por un momento una noche en medio de un desierto, una noche estrellada, y un hombre caminando alrededor de esta noche. El polvo se levanta, lógicamente, el viento levanta ese polvo en el desierto, y este hombre no tiene ni un pueblo, no tiene una nación, no tiene una tierra siquiera, pero tiene una promesa de Dios que va a transformarlo a él y al mundo. Dios le ha dicho: en ti me serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya por el texto bíblico sabemos que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Abraham, ¿no? Un día el Señor le dijo a Abraham, todavía no se ha cambiado su nombre a Abraham. Un día el Señor le dijo: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tus padres, para ir a una tierra que te mostraré. Y desde allí dice que va a formar una gran nación y va a bendecirlo y le va a hacer famoso, pero va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Importantísimo eso. Qué promesa para un hombre en medio del desierto, que mira estrellas, que camina cabizbajo sin saber qué pensar, qué hacer, pero que tiene una promesa, una palabra, ¿no? Una palabra. El año pasado, a finales del año pasado, vino un adolescente y me dijo que quería hablar conmigo en la oficina. Así que le dije: bueno, ok. Era un domingo como este, sobre las 12:30 de la tarde. Entonces, después de saludar y de compartir con algunos hermanos, él seguía esperándome. Cosa rara en un adolescente que tiene afán, ¿cierto? Porque ellos están afanados. Y bueno, me esperó, y entonces subimos después del culto a la oficina y él me dice: pastor, vengo a comunicarle que me voy de la iglesia, porque yo puedo tener comunión con Dios sin necesidad de estar en este lugar. Así me lo dijo. Yo puedo tener comunión con Dios sin venir a la iglesia.
Y es un pensamiento que rodea a veces al pueblo cristiano. Y no vamos a hacernos los locos que a nosotros de cuando en cuando se nos pasa por la cabeza. La iglesia no es Dios. Yo puedo crecer solo. Decimos, hasta mi salvación es personal. No necesito de una iglesia para creer en Dios, ¿verdad? Así que también a nosotros de cuando en cuando como que se nos pasa por la cabeza esas ideas, eso que este adolescente me manifestaba en la oficina. Y si ustedes se dan cuenta, después del COVID ha sido mucho más reticente esa idea de la gente. La idea de las personas es que fácilmente con un clic usted se reúne donde quiere. Usted puede estar en culto en Australia, puede estar en culto en Estados Unidos. Dice, yo ya no necesito de una comunidad para crecer. Así que es un pensamiento que rodea a los cristianos y, como les digo, después de pandemia como que más se nos acentuó esa manera de pensar, porque, bueno, en la pandemia estuvimos encerrados, ¿cuánto tiempo? ¿Como 2 años? ¿2 años? Sí. ¿Cuántos vivieron la pandemia aquí? Hay gente ya vieja, ¿no? Ustedes. Como 2 años, ¿no? Y en 2 años, pues la gente dijo, no me falta la iglesia, en la casa estoy cómodo, estoy desayunando y estoy escuchando el culto de X, de Y o de Z. Entonces no me falta la iglesia. Pero la pregunta hoy es, ¿qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿No? Y entonces en Génesis capítulo 12 empezamos una historia con un hombre llamado Abraham, al que el Señor le dice, no le dice, te haré un gran creyente. Eso no fue lo que le dijo el Señor a Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Te haré una gran nación, ¿cierto? Así que ahí ya empezamos a ver que no estamos hablando de un creyente, como que Dios no estaba tan interesado en este creyente, sino que estaba más interesado en hacer con él una gran nación. Dios interesado no tanto en la individualidad, sino en la colectividad. Luego pasan siglos y aparece otro personaje muy interesante que se llamó Moisés. Y por allá en Éxodo se nos va a decir, en el capítulo 19, en medio de la travesía de un grupo de personas que salieron de Egipto, que salieron en búsqueda de una tierra, en búsqueda de consolidarse como una nación, allá en el monte Sinaí, como que Dios le da las leyes para que se hagan una nación y va a decirles, ustedes se dieron cuenta lo que hice con los egipcios, ustedes se dieron cuenta lo que pasó allí y ustedes son un pueblo preferido entre los demás pueblos. Ojo, otra vez Dios no hablando de individualidad, hablando de un grupo, hablando de una cantidad de personas considerables. Otra vez Dios diciendo, de ustedes haré una nación santa, haré de ustedes un pueblo. Entonces, nuevamente nos encontramos en que ya pasados algunos siglos después de la vida de Abraham, que luego se convirtió en Abraham, también Dios vuelve a insistir con ese tema, y de un hombre llamado Jacob, según el relato bíblico, pues nacieron 12 tribus. Y las 12 tribus se fueron consolidando y luego por allá en el monte Sinaí
termina diciéndose que ahí está la Carta Magna para que nazca un pueblo que se va a llamar ¿cómo? Israel. Israel. Pasa otro montón de siglos y aparece en la escena de la historia nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando de Egipto y está amenizado, hasta las plagas aparecieron por ahí. ¿Se escuchan una rana? Denle. Y entonces aparece en escena el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo empieza a formar un grupo de discípulos. Ojo, grupo de discípulos. No uno, un grupo de discípulos. Y de ese grupo de discípulos escoge 12 apóstoles que van a dirigir lo que ya en el Nuevo Testamento vamos a llamar el pueblo de Dios y lo vamos a llamar iglesia. Por allá el escritor de la carta Pedro va a decirnos: ustedes son una familia escogida, ustedes son un sacerdocio al servicio del rey. Y nuevamente, tomando las palabras de Éxodo, que lo acabamos de ver, dice: ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Una vez más, la Biblia entonces nos relata que a Dios le interesa formar de todos los individuos que caminamos con Él, que vivimos para Él, que buscamos de una u otra forma su presencia, formar un pueblo. Así que si fuese desde la Biblia, pues tenemos que decir algo con toda claridad. Dios no ha hecho creyentes individuales, creyentes secretos, que desde la casa vean el culto. ¿No? Dios quiere valerse de todos los elementos necesarios para formar un pueblo. Está bien que en algún momento tuvimos que usar la tecnología y que aún la usamos por algunas situaciones, pero lo importante de esto es que esa tecnología no nos quite un proyecto divino, no un proyecto humano. Entonces usted ya está en la casa, ve el culto, cuando va a pasar la ofrenda de los diezmos lo apaga, ¿sí? Y vuelve y lo prende, ya ha pasado esa parte. No, este es un proyecto de Dios. No deje que esta modernidad lo atrape y que usted termine desviándose del proyecto divino. El proyecto de Dios fue formar comunidad. Amén. Ahora, hay cosas que solos las podemos vivir en comunidad. Por ejemplo, aguantar al otro. ¿Cierto? Ay, usted ve al otro y dice: ay, Señor, ahí está fulana de tal que le hace morcillas al diablo, porque era una expresión antigua, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo aguanta usted al otro por televisión? ¿Cómo? A mí hay pastores que no me gusta la voz y entonces les cambio la radio porque no me gusta la voz. ¡Ey, son chillones! Digo, no, tan diferente la voz tan bonita que tiene el pastor de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, porque este sí es un feo. ¿Sabe qué dice la Biblia en el proverbio? Hierro con hierro. ¿Sé qué? Se afila el metal. Hombre con hombre, ser humano con ser humano,
se ajusta a nuestro carácter. No hay otra forma, hermanos. Usted puede ser desde su casa un santo. Dice, Señor, ayúdame a crecer en amor. ¿Cómo crece en amor? Si no está expuesto a ninguna manera para crecer en amor. ¿Cuándo crece usted en amor? Cuando se encuentra con alguien y hay necesidad y usted es generoso. Cuando usted se encuentra con un hermano y el hermano, usted tiene que amarlo por encima de las situaciones. Entonces hay cosas que como cristianos no las podemos vivir de manera individual. Dios estableció un pueblo que se llama iglesia para que usted y yo crezcamos y para que nos afilemos y para que cada vez seamos mejores. ¿Nos toca perdonar al que está al lado nuestro? ¿O no? De paso, perdónelo. Ay, lo perdono. ¿Cómo servimos si somos cristianos solitarios? Usted tiene una linda voz y tiene capacidad para cantar. ¿Cómo lo hace desde su casa? Por ahí en el baño, bañándose. Porque hay cosas que solamente se pueden vivir cuando entiendes que Dios está interesado no en un individuo, sino en un pueblo. Deuteronomio dice, ustedes son un pueblo y no eran el más grande de todos los pueblos, eran el más pequeño, pero los amé. Y eso hace el Señor. Por eso el proyecto de Dios hay que preguntárnoslo y es, ¿realmente podemos ser cristianos solitarios? No sé. ¿Podemos ser cristianos sin asistir a la iglesia? No sé. ¿Cuál es el proyecto divino? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces nos damos cuenta a lo largo de la Biblia que Dios siempre se interesó en seres humanos de manera colectiva, en grupos, en pueblos, en naciones. Eso se interesó el Señor. No nos confundamos ni nos dejemos llevar hoy por todo este andamiaje moderno de redes y todo ese tipo de cosas o de la virtualidad. Amén por lo que nos puede ayudar en algún momento, pero entienda que usted forma parte de un pueblo, y que Dios está interesado en que usted forme parte de ese pueblo. Porque en este pueblo, hierro con hierro, se afila el metal, ser humano con ser humano, se afila el carácter. Aquí aprendes a servir, aprendes a ser generoso con el otro, aprendes a veces a pensar no de manera egoísta, sino de manera colectiva. Enseñas a las nuevas generaciones cómo caminar la vida. Estas nuevas generaciones son increíbles. Hay que enseñarles. Qué triste lo que le pasa a la generación después de Josué. Porque el texto bíblico en el libro de los Jueces va a decir, y se levantó una generación que no conocía a Dios y que hacían lo que bien les parecía. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Que el hermano que está al lado le saca la rabia. Sí, ¿qué hacemos? Pues para eso está, para sacarle la rabia y que crezcamos. Ya un día no me saca tanto el mal genio. Que el hermano que está al lado suyo lo ofendió. Sí, ¿qué hacemos? Perdonarlo. Que la iglesia necesita un proyecto que hay que aportar. Sí. ¿Aprendiste generosidad? Que es que la iglesia te ha decepcionado. Sí. Que nos cansamos de la iglesia. Sí. Pero recuerda que la iglesia no es un club de perfectos. Es un grupo de personas en crecimiento.
No somos un club de perfectos, somos gente en proceso. Amén. Ahora, ¿cómo finaliza el texto sagrado, la Biblia? En el Apocalipsis, dice la Biblia, allá en el Apocalipsis, y vi una multitud, millares, de toda lengua, de toda raza y de toda nación, que adoraban al Cordero. Amén. ¿Cómo termina la Biblia? Con una multitud de toda lengua, de toda raza, de todos los pueblos que adoran a Dios. ¿Un individuo o toda una colectividad? Y va a decir que hay 144,000 sellados. Término mal interpretado, ¿no? Porque la gente, algunos lo han interpretado literalmente. El Apocalipsis no se interpreta literalmente. 144,000 sale de multiplicar 12 por 12 por 1000. ¿Cuánto le da 12 por 12 por 1000? 144,000. Y los 12 primeros representan todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Los otros 12 representan todo el pueblo de Dios representado en los apóstoles, y 1000 representa multitud, cantidad. Entonces, ¿cuántos son los 144,000? Indefinido, muchos, indefinido. Y va a decir el Apocalipsis, y una multitud de millares de toda lengua, raza y nación adoraban al que vive para siempre. Amén. Seguramente la iglesia a veces nos defrauda. A veces el hermano que está al lado hasta nos tumbó. Pero si el hermano se veía tan santo en la iglesia, yo le presté plata y no volvió. Hablaron mal de ti. Pero es el proyecto de Dios, porque hierro con hierro se afila el metal. Ser humano con ser humano se forma carácter. Amén. Así que la salvación, desde esta perspectiva, no es individual. Todos juntos, unidos, caminando en pro del Salvador que nos ha dado la vida eterna. Amén. Así que, amados, cuando aparezcan esas ideas en nuestra cabeza, digámosle al Señor: Señor, ¿y cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto para mí? Y si en algún momento se ha sentido tentado a ese proyecto humano por la tecnología, la modernidad, la comodidad, qué sé yo, pues que esta mañana la palabra de Dios y el Espíritu Santo lleguen a lo profundo de su corazón para que usted pueda caminar como Dios quiere que caminemos. Y que juntos, unidos, crezcamos en la medida que Él quiere, hasta que Él venga por su iglesia o nosotros partamos para estar con Él. Amén. Cierra tus ojos y piensa un poco en esto. En este proyecto de Dios. Dile: Señor, gracias por pertenecer a tu pueblo. Gracias, Señor, porque me unes
a un puñado de tus hijos. Y con ese puñado de tus hijos, Señor, podemos juntos crecer en la fe. Y las cosas que pasan en nuestras comunidades, en nuestra comunidad, pues nos ayudan a madurar, a fortalecernos, a crecer. Nos ayudan, Señor, a ser mejores seres humanos, mejores hijos tuyos. Señor, te amamos. Bendecimos tu nombre. Y en este día te glorificamos. Y nos acogemos a tu plan, el plan divino de formar parte de un pueblo. Entendiendo que este pueblo no es perfecto. Tenemos mucho que crecer, mucho que aprender. Pero que al interior de él nos formamos, servimos, perdonamos, amamos, nos encontramos, sonreímos, nos consolamos. Te damos gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza. Yo te ruego por cada uno de tus hijos que está en este lugar y por los que nos están viendo a través de las redes sociales, para que todos entendamos lo importante que es ser parte de una comunidad, ser parte de tu pueblo, una nación. Te adoramos en este día y glorificamos tu nombre, Señor. Cuando más